¿Cómo vencer la ira en el matrimonio? Es el título de nuestra reflexión de hoy. Les habla el pastor Magdiel Alanís Rangel. Salmo 37:8 dice: Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Teresa era una mujer que cierto día nos llamó a mi esposa y a mí solicitando consejería matrimonial urgente. Cuando la vimos en la oficina, se echó a llorar. Nos dijo que ya no aguantaba más a Francisco, su marido, que era imposible hablar con él porque siempre reaccionaba con enojo e ira. Comenzaba a gritar, a insultar y siempre salía de casa dando un portazo tras de sí. Abrió su corazón y nos dijo: ya no soporto más. Cuando se enoja es otro, hasta miedo me da. Nos explicó que ella venía de una familia donde todos los problemas se platicaban y se buscaban soluciones, pero no se llegaba a las agresiones verbales. En cambio, Francisco venía de una familia donde él era hijo único y el papá le había enseñado que él, por ser el varón, era el que mandaba. Su papá siempre vivía enojado y gritando. Así imponía su autoridad, entre comillas. Esto es una realidad. Cuando una pareja llega al matrimonio, no va en el vacío. Lleva tras de sí todo un trasfondo cultural formado por ideas, creencias, prácticas, experiencias de familia como las vivencias con sus padres o de amigos y familiares cercanos. Todo esto se torna una fuerte influencia que hay que platicar y analizar antes de casarse. Desgraciadamente, la mayoría de las parejas no le da importancia a estas charlas y cree que con su amor romántico solucionarán todo. Pero la cruda y dura realidad se presenta a las primeras semanas del matrimonio. Tere esperaba repetir en su vida matrimonial el ambiente de diálogo de su hogar paterno, y Francisco se dedicó a replicar el esquema que vio y aprendió en su hogar paterno, creyendo que así funcionaría todo bien. Mi esposa y yo iniciamos con esta pareja una serie de estudios para enseñarles lo que es el matrimonio a la luz de la Escritura, sus propósitos, el rol de cada uno de ellos en la unión matrimonial y el plan de Dios para sus vidas. Conforme estudiábamos la Biblia, Dios fue cambiando sus vidas y ellos pudieron aprender a dirimir sus diferencias y conflictos de manera apropiada y constructiva. Al año de estar estudiando, Francisco dijo: de veras, pastor, la ira es una terrible enemiga del matrimonio. Ahora lo veo todo muy claro. ¡Qué ciego estaba! Efectivamente, la ira es uno de los factores que afectan el matrimonio que, si no se le ataca de inmediato, puede llenar de veneno el corazón y crear escenarios de mucha destrucción emocional, espiritual y hasta física. Analicemos el asunto. La ira es una palabra de raíz latina que significa cólera, enojo. De ahí también viene airar, iracundo, airado. Vayamos a las Sagradas Escrituras y analicemos lo que nos dice sobre la ira y aprendamos cómo vencerla. Salmos 37:8 dice: deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Podemos decir que la ira y el enojo es la excitación del ánimo. Es una reacción impulsiva que puede desencadenar acciones negativas. ¿Cuándo la persona actúa con ira y enojo? Generalmente,
cuando afronta una contrariedad, una divergencia, una crítica, una opinión o criterio diferente al propio. Cuando el individuo tiene una idea que quiere llevar a cabo y encuentra oposición, generalmente responde con enojo e ira. Es decir, son reacciones frente a un estímulo que apreciamos como negativo. Pero notemos que el texto dice deja, desecha. Esto quiere decir que la persona puede controlar y manejar esas emociones. Si las puede dejar y desechar, quiere decir que puede evitar que vaya más allá y ocasione daños a otras personas, y por supuesto a él también. Notemos que el texto dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Esto quiere decir que esa reacción impulsiva casi siempre está encaminada a hacer el mal, es decir, a agredir, ya sea verbalmente, físicamente o emocionalmente. Por eso es que hay que evitar eso a toda costa. El apóstol Santiago nos dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 20. Esto quiere decir que la persona no actuará conforme a lo que es justo y recto delante de Dios, sino que quebrantará sus mandamientos, dañando así a su prójimo. Veamos lo que dice el proverbio. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Proverbios 27:4. En otras palabras, la ira puede llevar a una persona a actuar con crueldad. Cruel es un individuo que se deleita en hacer sufrir o se complace en los padecimientos ajenos, es decir, que se convierte en un atormentador, un verdugo. Deleitarse en hacer sufrir o complacerse en los padecimientos ajenos definitivamente es un comportamiento de un varón que no tiene a Cristo en su corazón o que vive una vida religiosa, de apariencias, pues lo que manifiesta es una ausencia de palabra de Dios en su mente y en su corazón. El ego está entronizado en su corazón. Por eso se comporta de acuerdo a las ideas y creencias del mundo, a las prácticas perversas de la cultura, como el machismo, la prepotencia, la deshonra a la mujer y de la familia. Lo que este individuo requiere es una total rendición de su vida a Jesucristo para que aprenda a tratar a la mujer como el Señor trató a la mujer, con respeto, solidaridad, misericordia, compasión y amor. La Biblia dice que el esposo debe amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Entregándose a sí mismo por ella. En ese pasaje, el apóstol Pablo dice que el marido debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Efesios 5, versículos 28 y 29. Así pues, un hombre iracundo no está amando a su esposa y a su familia así como Cristo, sino por el contrario, está en abierta rebeldía a la palabra de Dios y está incurriendo en pecado y condenación. No debemos olvidar que el Señor dijo que daremos cuenta a Dios de todas nuestras acciones y palabras. Eso se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 36. ¿Cómo podemos vencer la ira en el matrimonio?
El apóstol Santiago nos da la fórmula. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Aquí está la clave. Pronto para oír, tardo para hablar. En la versión internacional, la nueva versión internacional dice: listos para escuchar y ser lentos para hablar y enojarse. Un pastor, al explicar este texto, decía: ¿saben por qué Dios nos dio 2 oídos y una sola boca? Y se respondía él mismo: para escuchar más y hablar menos. Las fuertes discusiones se dan cuando los esposos hablan y no se quieren escuchar el uno al otro. Entonces, el esposo levanta la voz, pero ya con una carga de ira, que lo único que ocasiona es alterar el ambiente e incluso lastimar. Al gritar, no solo manifiesta una distancia física, sino también emocional y espiritual, y entonces complica y bloquea la comunicación. Pues el apóstol dice que hay que escuchar primero. Esto implica tener la disposición de escuchar, es decir, poner atención al mensaje y entenderlo de manera apropiada. Debemos decir que no es lo mismo oír que escuchar. Oír es percibir el sonido, advertirlo, pero escuchar es estar atento con todos los sentidos para captar el mensaje. Solo así se puede tener comunicación. Y digo con los 5 sentidos, porque no solo comunicamos con nuestras palabras, sino también con nuestro rostro, nuestras manos. En otras palabras, lo que se llama lenguaje corporal. La presteza para oír lleva consigo el propósito de edificar y no de destruir. No se trata de tener la razón ni de imponer un criterio o idea, sino de entender lo que se está escuchando. Los estudiosos de la comunicación matrimonial señalan que para estar seguros del significado del mensaje, se debe preguntar: ¿lo que estás tratando de decirme es esto? Eso se llama clarificación, porque podemos escuchar el mensaje, pero interpretarlo mal. Por eso es importante la clarificación. Una vez que la contraparte explica el sentido, entonces se puede dar el intercambio de ideas y entablar un diálogo. En el diálogo, los dos salen ganando y la pareja sale edificada y el nombre del Señor es glorificado. Amigo que me escuchas, ¿estás dispuesto a impedir que la ira destruya tu matrimonio? Comienza dando el primer paso, y eso es rindiendo tu vida a Jesucristo y suplicándole a Él que transforme tu vida y te dé un corazón lleno de amor, compasión y misericordia. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.